Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues justamente 30 minutos sobre las 7 vamos a estar aproximadamente 40 minutitos conversando con nuestra invitada, que ya hemos anunciado, entrevistando a nuestra invitada, que es Cori Llanes, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Ico de los Vinos. Lo haremos en dos bloques con una pequeña pausa publicitaria. Y saludamos ya a Cori, que la última vez que estuvo aquí en esta casa de la radio fue como primera invitada de un programa que estrenaba entonces, Persona Antes Que, creo que fue en el mes de, lo tengo por ahí, en el mes de octubre. Muy buenas tardes, Cori, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Narciso. Pues muchas gracias por la invitación este año 2023 a empezar en Icoden Daute. Y bueno, y saludar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Te has fijado que tenemos la bandera de España, ¿no? Sí, o sea, la verdad, tú vestida de gualda, amarillo, y yo de rojo, la bandera de España. Y antes sí. Javier, que estaba con una camisa también granate como la mía, con los colores corporativos de la radio. Cori, bueno, antes que nada, sé que escuchabas un poco en el vestíbulo la tertulia con Javier en la televisión, en el canal de YouTube nuestro, pero también estaba conversando contigo otra compañera y bueno, tenías un oído en un lado y otro oído en otro, como decía. Muy rápidamente, en cuanto a lo que a estas medidas de antiabortistas que pretende meter Vox en Castilla y León y que el presidente de la Junta, el popular Mañueco, ha dicho que no, pero que ese peligro que siempre hay de que la ultraderecha en nuestro país, incluso trascendiendo a autonomías, como ocurre con el caso ahora de Castilla y León, como también ocurre en la Comunidad de Madrid, no gobernando como lo hacen en conjunto en pacto en Castilla y León, pero sí apoyando parlamentariamente a la presidenta Ayuso, que esto pueda trascender a nivel nacional, que el PP ganara las elecciones, que se viera tentado o necesitara pactar con la ultraderecha, una ultraderecha que a nivel europeo está totalmente vetada para pactos. El propio Macron, en un encuentro hoy con el presidente Sánchez, ha pedido a la derecha comunitaria, a la derecha europea, que son los populares europeos, el partido en el que tú ahora dices que como independiente, pero que representas dentro de Ico de los Vinos como candidata a la alcaldía, ha pedido Macron, que es como un poco el Ciudadanos de Francia, a la derecha comunitaria que no pacte nunca con la ultraderecha, que la ultraderecha, ha señalado el presidente francés, es el odio al otro. ¿Tú qué opinión tienes sobre eso? Bueno, yo sí que creo que en la actualidad, en los tiempos y en la época que estamos, no podemos retroceder en lo que se ha conseguido, y sí que es verdad que entiendo que las medidas que se han planteado van en contra de las personas, ¿no? Yo creo, o sea, en este caso de las mujeres que deseen ejercer, ¿no?, pues ese derecho, porque al final el aborto es un derecho a abortar, ¿no? Yo con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no?, de si los pactos, que yo creo que en este caso se tendría, ¿no?, si es una opinión mía ya personal, porque no todo vale, hay que respetar y poner primero los derechos de las personas en este caso, y creo que es muy peligroso porque no estamos en tiempos de retroceder, ¿no? Por mucho que sí, o sea, sé que el presidente Mañueco ha hablado que no y que se puede pues un poco dar la elección, ¿no?, a los médicos, pero yo creo que hay que, desde mi punto de vista, creo que hay que definir mucho más, ¿eh? Yo creo que no se puede estar retrocediendo en ese sentido. Sí, porque hay cierta ambigüedad, incluso en las declaraciones del presidente Mañueco, en cuanto a que, bueno, no se va a obligar a los médicos, pero a lo mejor le damos una notita, una tarjetita que diga, un folletito que diga, bueno, si usted como doctor, como facultativo o facultativa, pues le aconseja o le aconseja o le sugiere a la mujer que desea abortar
que, mire, le podemos hacer una ecografía en 4D para que vea los latidos del corazón, del feto, etcétera. No le obligamos, pero si ya le estás poniendo el folletito o la indicación de que, bueno, le sugieres, también es un recorte de derechos desde mi punto de vista. Porque no lo dice de manera contundente como lo ha planteado Francia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Debería tenía que definirse. hacerlo, claro. Entiendo yo que sí. Claro. Esa es una... Sin embargo, en este país, el Partido Popular, al que tú ahora representas en ICOD, pues tiene ese pacto de gobierno con la ultraderecha en Castilla y León, acuerdos parlamentarios en Madrid, en Murcia. De Andalucía se salvó el presidente, no me acuerdo del nombre, del presidente de Andalucía, porque consiguió la mayoría absoluta, pero ese temor está ahí, sobre todo si no le dieran los números al PP, en el caso de que dieran los números para que pudiera formar gobierno o fuera el partido más votado en noviembre. Pero bueno, vámonos a política local. Yo no te voy a preguntar, Corillanes, porque ya lo han hecho en otras entrevistas que te han realizado. Te voy a quitar ese cáliz, voy a apartar de ti ese cáliz, como diría Jesús en la cruz. No te voy a preguntar el por qué te has venido al PP, el por qué abandonaste Coalición Canaria, porque ya lo has dicho en otras entrevistas que te han realizado, que he escuchado algunas, en algunas emisoras de radio, de compañeros, compañeras, en alguna televisión local también, con Cari, etcétera, en Canal 10 o Canal 4. No te voy a preguntar eso, con lo cual ahí ya lo has respondido y punto. Vale, muy bien. O sea que pasamos a jugar el partido ya con el calentamiento de la política nacional, que yo creo que es más importante. Quiero que me des una visión, por favor, tú como, y tampoco desde tu experiencia como consejera en Coalición Canaria, en gobierno en los últimos 3 años en la oposición, el tiempo que estuviste también como concejala en ICO de los Vinos dentro de Coalición Canaria en la oposición, del 3 al 7 creo. Efectivamente, sí. Bueno, con toda esa experiencia y ese bagaje y lo que tú has venido observando estando en esa institución insular dentro de Coalición Canaria, que hagas un balance de la gestión de Francis González como alcalde en esta legislatura que va a concluir. Un balance general, luego te preguntaré también por barrios, por políticas sociales, etcétera. Un balance de la gestión de Francis en Coalición Canaria como alcalde desde el año 19 hasta esta legislatura que ahora acaba. Mire, yo creo que ha habido un máximo incumplimiento, estancamiento, o sea, no se puede poner como excusa la pandemia, no se puede poner como excusa pues todas las cuestiones. O sea, es verdad que partiendo de que la administración tiene sus plazos y partiendo de la situación en la que se ha vivido, tú si haces un balance o empiezas a mirar pues muchos de otros ayuntamientos en los que sí se han realizado quizás más obras o más inversiones que yo creo que son necesarias para el municipio. Yo creo que los temas importantes, claves y cruciales creo que se están dejando, ¿no?, dormir en los laureles y que además no hay definidas ciertas pautas en ese sentido. Yo creo, como dices, de manera general, creo que hay un estancamiento, o sea, una pérdida de liderazgo de ICO de los Vinos como cabeza de comarca, una pérdida de liderazgo en las políticas también sociales hacia las personas, y creo que falta no solo el diálogo, no falta el consenso, porque creo que es fundamental en situaciones del día a día y situaciones problemáticas que tiene que haber un consenso, pero sumamente también la coordinación con las otras administraciones supramunicipales, que parece ser que otros municipios de Coalición Canaria pueden coordinar con Cabildo y el Gobierno, y parece que aquí pues no hay coordinación. Entonces vuelvo otra vez a destacar lo que es el diálogo y el consenso. Eso es como, creo que hay muchos retos y hay muchas cosas que hacer, y tiene que estar en una planificación que no se ve, no se puede parchear, y hay que priorizar una política que dé respuesta a la ciudadanía, ¿no? Muchas cosas. Centras tu respuesta fundamentalmente en la falta de diálogo o entendimiento, creo entenderte, del grupo de gobierno de Coalición Canaria en ICO con Ciudadanos
con las entidades supramunicipales, léase Cabildo, Gobierno de Canarias, ahora mismo gobernadas por el Partido Socialista. Incluso en pacto en el Cabildo con Ciudadanos. E incluso con los otros partidos de la oposición en el ayuntamiento. O sea. En el ayuntamiento y CODES. Y hablabas también de grandes proyectos o de grandes infraestructuras o de los grandes temas que entiendes tú que no se han llevado a cabo o que se han dejado un poco estancados, creí entenderte. ¿Cómo cuáles? Sí, yo creo que como herramienta fundamental es el famoso, y que siempre volvemos a hablar, del plan general, un instrumento que es el que permite que muchos proyectos puedan salir. Entonces, ¿qué tú dices? Que a estas alturas, proyectos que necesitan, que tú dices, la Ciudad del Drago, que plantean pues mayores instalaciones deportivas, el planteamiento de planes de protección del casco histórico. O sea, hay muchas cuestiones que se tienen que plantear, que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay ese trabajo, no se ve, no se visibiliza por dónde va, y parece que ya lo que queda de legislatura, lo que queda de mandato, esto no va a salir, que es el plan general como instrumento de desarrollo local del municipio, y a su vez todo el tema que tiene que ver con todas las instalaciones y servicios de la comarca. Del municipio, ¿no? Entonces, bueno, y creo que también hay que valorar todo lo que es también la política económica, ¿no? De los impuestos, Creo que ahí tampoco se ha hecho nada, ¿no? No solo en las inversiones generales, sino también pensando en los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Uh-huh. Cori, en cuanto a la política, dentro de esa valoración que has hecho general de la gestión del grupo de gobierno que lidera Francis González en Coalición Canaria con ese pacto con Ciudadanos, con José Domingo Alonso, entrando un poco más en concreción, en cuanto a ese balance de los 3 años que tú has percibido, y tú eres de un barrio de Icó, que es La Candelaria, El Paredón, en los barrios de Icó, ¿cómo lo has percibido, esa gestión del grupo de gobierno de Francis? Bueno, pues de la misma manera hay una improvisación, ¿no? Ahora mismo, precisamente en el barrio de La Candelaria, está pues lo que es el Barranco Preceptor haciendo unas obras, no hay una comunicación con los vecinos de cómo se está haciendo, están pues lo mismo, ¿no? O sea, tú dices, bueno, definir bien esa obra. Ahora, ¿qué va a ser? Se va a hacer un alumbrado que luego después lo vamos a quitar, vamos a despilfarrar en ese no sé, ¿no? En ese dinero. Yo creo que hay que comunicar mejor en los barrios y bueno, por ejemplo, si vamos a la Ollanadía, todo lo que es la estructura viaria, o sea, las carreteras, o sea, en inversión cero. Si vemos lo que, bueno, está en limpieza, o sea, si nosotros analizamos y vamos barrio a barrio, hay una situación, tanto en la dinamización de los espacios culturales, infraestructura, o sea, está obsoleto, no hay proyecto y creo que se puede trabajar. No es fácil, pero creo que se puede trabajar conjuntamente con una ruta de trabajo mucho mejor. La playa de San Marcos, que la playa de San Marcos es ¿La playa como barrio o el proyecto de la playa te refieres? La playa como barrio, porque al final, como todo, porque no solo es la playa, que es donde se ha centrado más, que si la arena de machaqueo, ¿no? Y demás, siempre es como ese espacio. Y tenemos en cuenta una playa que si vamos desde, pasando desde la piedra, la intervención de la urbanización, de la parte comercial abajo, los aparcamientos, o sea, yo creo, Riquel, o sea, estamos hablando de que hay muchos temas que son muy interesantes, muy necesarios y cruciales para que este municipio avance. Es desde ese punto de vista y también
Hablando ahora, pues en estas próximas, ¿no?, comicios que ya estamos calentando motores, hay que trabajar conjuntamente las propuestas, ¿no?, porque ver un poco, actualizar, yo creo que hay que centrarse en lo que necesita la ciudadanía, adaptando lo que la sociedad actual quiere. Antes, por ejemplo, se pensaban en macroobras, macrocentros, y ahora, pues un poco, yo creo que también del ensayo-error, macrocentros, por ejemplo, sociales, ¿no?, por poner un ejemplo. Y ahora las tendencias suelen ser hogares más pequeños, micro, que hacen que se trabajen políticas sociales diferentes. Entonces, también se trata no de decir, oye... Yo te voy a preguntar ahora por política social, pero estamos en los barrios, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido de que hay que adaptarse en los barrios, no decir, oye, pues hace falta como macroobras en los barrios, era un poco lo que estaba planteando, ¿no?, de decir, hay que adaptarse tanto a la sociedad actual con lo que necesitamos y un poco dar respuesta, porque también se está produciendo esa fuga esa despoblación, ¿no?, porque hay mucha gente que sale y no quiere volver a Icó. No, y con los vinos ahora mismo, leí ayer en el periódico El Día una estadística de crecimiento en los municipios de Tenerife, del Instituto de Estadística, en fin, que regula la población, y el caso de Icó estaba en más 180 habitantes con respecto al último registro que fue hace un par de años. No ha decrecido. Sí, pero bueno, más Había municipios que estaban en menos, no sé cuánto. Sí, pero tú, por ejemplo, ese es los últimos datos, pero vamos a datos anteriores en los que hace una comparativa del desarrollo que ha llevado a los municipios de Tenerife, y entonces ahí ves un poco ese estancamiento general del que hablo, ¿no? Porque al final tú comparas municipios, pues como El Realejo, en el que casi ha doblado. Hablo en números absolutos, tampoco tal, no ha llegado a doblar, pero... ¿Qué ha doblado el qué? El número de habitantes, no lo ha llegado a doblar, o sea, No creo. 30 y pico mil, y hace unos años teníamos el mismo número de habitantes. Entonces el número de habitantes tiene que crecer, pero para crecer tiene que crecer en servicio. Y hay mucha gente que yo creo que es una política integral. Hay mucha gente que dice, pues mira, me voy a otro municipio donde es más atractivo, con otros servicios, con otras... o sea, que dé respuesta. Entonces muchas veces no te hace atractivo el venir a Icó en general, ¿no? Sobre lo que señala Cori de los Realejos, no doblar, pero sí es verdad lo que señala en cuanto a crecimiento de la curva poblacional de los Realejos. Un municipio, discúlpame, que en el año 60, en la década la primera parte de los 60, estaba del orden de 18.000, 19.000 habitantes, ya en los principios de los 70 sobre 20, 21.000. A principios de este siglo, en el año 2000, estaba en 30 y pocos mil, y ahora mismo está en 36.000. O sea, en 20 años habrá subido 1.000, 2.000 habitantes, tampoco el doble, claro. Pero sí es verdad que tiene una curva ascendente la gráfica. Claro, a eso es lo que me Pero refería. no doblando, ¿eh? No, por eso dije yo números... Los andaluces son los que exageran, no nosotros. Por eso digo yo. No es un tema de hablar, pero sí recuerdo que siempre era Candelaria, el Puerto de la Cruz, Realejo, Icó, eran como los municipios que más o menos estaban siempre en un número similar de habitantes. Entonces, hoy por hoy, los tres municipios, tanto el Puerto, Candelaria e Icó, más o menos están ahí, pero ha despuntado en el tema de los Realejos cuando se hizo una planificación de vivienda, de mayor viviendas y demás. Y hombre, yo tampoco estoy aquí para hablarte de los Realejos, porque ya los Realejos también tendrá sus problemas y sus cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese sentido lo que yo creo que tiene que plantearse es una ciudad del Drago que sea atractiva, que no sea decir, oye, es que vienen tantos turistas, se tiene que trabajar en un turismo, se tiene que trabajar en un desarrollo económico, pero por supuesto se tiene que dar y cubrir las necesidades de las personas y los habitantes que residimos aquí, ¿no? O sea, que esto también debe ser prioritario, ¿no? O sea, tiene que haber una política integral, y para eso, que esto es como un engranaje que ya he dicho que es bastante complejo, tiene que haber una planificación detrás mucho más efectiva y mucho más
real. Y ahora sí te quiero preguntar por política social, que evidentemente en los barrios hay política social, la hay en Icó y en cualquier otro municipio, debe de haberla siempre en los barrios y en los cascos urbanos. Pero yo antes te hablaba de los barrios desde el punto de vista de infraestructura, de dinamización social, los centros culturales, etcétera, ¿no? Ahora sí, política social de todo el municipio, tu valoración al respecto. En la política social. Una política, Corillanes, que en su etapa de gobierno en el Cabildo, tú me corriges si yo me equivoco, pero creo que en algunos momentos, no de forma directa en la Consejería de Acción Social, pero sí dentro de tus consejerías, partes de políticas de gestión social, ¿no? Incluso recuerdo una etapa tuya como consejera también que tenías responsabilidad en la participación ciudadana dentro del Cabildo, dentro del gobierno de Carlos Alonso, ¿no? Sí, fue consejera de Acción Social, con gestión en Elías y luego ya en proyectos Pero no llevabas sociales. la consejería en sí, la llevaba Cristina Valido. No, cuando Cristina Valido salió en el 2017, Al gobierno, al Parlamento. Fue en 2018-2019 cuando asumí la gestión con una directora insular en Elías. Exacto. Vale. O sea, que tienes experiencia sobre esto. Bueno, vamos a ver. Algo, ¿no? Un poquito. Vamos Bueno. a hacer... Vamos a hacer una... Nunca se aprende, o sea, yo creo que siempre estás aprendiendo, ¿no? Y yo creo que en eso que acabas de señalar, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, en eso que acabas de señalar siempre se está aprendiendo, siempre, en política también, lo sigues teniendo claro hoy en día, ¿no? Sobre todo ahora que entras en una faceta como cabeza de cartel para optar a una alcaldía en una ciudad, tu ciudad, una alcaldía y una ciudad importante como Icó, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo creo que es fundamental el siempre, ¿no? Lo que estabas diciendo, siempre se aprende. Yo creo que siempre hay que aportar, hay que sumar y la forma dice mucho. Y claro, nombraste la palabra participación y ahí yo siempre pongo la clave de la mejora de las políticas en general, ¿no? En este caso. Escuchamos publicidad. Dentro de unos minutos estaremos en la segunda parte de esta entrevista con Corillanes, candidata popular, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Icó de los Vinos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. Pues 3 minutitos para las 8 de la noche, estaremos 20 minutos más con Corillanes, conversando, entrevistándola. Corillanes, candidata del Partido Popular a la alcaldía de Icó de los Vinos. Te quiero preguntar, Cori, sobre política social, tu valoración sobre... Se mete un sonido de fondo, estoy escuchando yo en los auriculares, un sonido de fondo. Sí, escucho un sonido, tú también, ¿no, verdad, Cori? Sí. Escucho un sonido de fondo, ahora se ha quitado. ¿Se sigue escuchando algo? ¿Hay algún retorno de la mesa o algo que...? Ahora no, ahora está bien, Algo ha pasado ahí. Algún duende se ha metido en el control con el señor Bastarrica. Se ha metido en el control con él, o sea, lo ha manipulado al señor Bastarrica unos segundos, pero ya Paco lo ha solucionado, que lleva más de 25 años de experiencia en esto de realización en las radios. Pero bueno, sigue jugándole la jugada. Hay un duende ahí metido en el sonido. No sé si... que puede ser algo de... No es un duende de Paco Bastarrica, es que están taladrando en la casa de al lado, están con un taladro, pero tú lo oyes, lo del taladro también. Bueno, pues sí, se oye. Vamos a ver si dejan de taladrar. Si no, incluso nuestra compañera Chaxi, si siguiera el taladro, Chaxi Abreu, usted es tan amable y le toca al señor ingeniero de la obra del túnel de Erjos, que vive aquí al lado, que es un querido compañero, vecino almeriense, que está aquí con la empresa que está llevando esto, que es una UTE, ¿no? Una Unión Temporal de Empresas, Sí. y vive aquí al lado. Ay, mira. Entonces, si acaso siguiera taladrando, le dice, mira, por favor, si puedes taladrar dentro de 20 minutos. Perfecto. Bueno, lo que vamos. Esto es radio directo. Igual el oyente no se ha enterado del ruido, seguro. Seguro. La FM seguro que no ha llegado a la FM ni al streaming. Vaya, caramba, que me desconcentraba.
Política social en ICO, tu valoración al respecto. Tengo que decirte que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, aunque yo llevo 27 años aquí en ICO, que los servicios sociales de ICO históricamente han sido unos buenos servicios sociales desde la época de Berta Pérez al cargo de esa concejalía, pasando después por Ana Luisa, por otras concejalas en el Partido Socialista, también en Coalición Canaria con Lourdes Tosco y ahora con Tania Gutiérrez. En definitiva, en general, la aceptación social que se percibe de los servicios sociales del Ayuntamiento de ICO no son malos. Tú, en política social, ¿qué valoración haces al respecto en estos 3 años? Yo creo que se puede llegar a más. Yo creo que hay diferentes cuestiones en las que se puede innovar, en las que se tiene que estar y dar respuesta. Hay que trabajar muchísimo las personas vulnerables, hay que darle prioridad en esa política, ¿no? Tenemos que priorizar, no podemos tener a personas que sabemos que lo están pasando mal, estamos en una situación bastante compleja y, bueno, pues muchos... no voy a decir porque no hay que alarmar en cifras, pero sí que hay vecinos que están pasando mal, que piden esas ayudas de emergencia para cualquier competencia de un ayuntamiento en el que son las necesidades básicas y que o no reciben respuesta o tardan en llegar, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Pero tú crees que no reciben respuesta? ¿A ti te ha llegado eso? De algunos, o sea, por eso dije yo, no, y que no se para no descontextualizarlo del tema, ¿no? Sí que hay vecinos que bueno, que nos manifiestan que no reciben esa ayuda. Y de hecho, no es una cuestión de que tú digas, ay, esto no lo reciben y ya está, sino que se le ha comunicado a los trabajadores que, como bien dices, que, oye, que están ahí, porque esto es una cuestión de sumar y de ayudar a las personas, no es una cuestión de decir, oye, no es cuestión de hacer política con la acción social. O sea, hacer buena política sí, pero no politiqueo, ¿no? Exactamente, no, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Eso en una parte. Por ejemplo, hay cuestiones en la gestión de las políticas infantiles, en la política juvenil, en la política del mayor. En la política del mayor creo que hay que trabajar muchísimo más los pilares del envejecimiento activo, no solo dedicado solo al ocio. Yo creo que hay que ofrecerle a nuestras personas mayores esa dinamización que pueden ser desde los centros culturales y demás. No solo está el tema de asómate, alóngate a la ventana y demás. Yo creo que o bien se puede trabajar mucho más. Hay un trabajo realizado, las cosas cuando se tienen que decir, pero creo que ICO de los Vinos merece trabajar esas políticas más actualizadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que trabajar las políticas que te vienen desde UNICEF, trabajar las políticas que te vienen del Inserso. Ahí vuelvo otra vez a quizás esa falta de coordinación, ¿no? En esa línea. Uh-huh. Cori, en esa línea, te quiero preguntar sobre tu valoración también sobre las políticas de igualdad en esta legislatura de Francis González. Políticas de igualdad que creo que lleva Lourdes Tosco y también después te preguntaré el cómo entiendes tú desde tu punto de vista que se debería de o trabajarías en el caso de conseguir la alcaldía la participación ciudadana, pero primero con la igualdad. Tu valoración. Bueno, más o menos en este caso lo mismo. Yo creo tanto en el caso anterior como en este, los profesionales del ayuntamiento llevan muchos años y son, vamos, yo creo que... Sí, pero en lo político me refiero. Sí, pero a su vez son los que realizan las acciones, ¿no? Y en el área de igualdad, lo mismo que en el otro caso, ¿no? Yo creo que se puede hacer mucho más. Hay muchísimas subvenciones que se pueden pedir a nivel europeo. Hay muchas cuestiones. Hay un compromiso mayor, podría ir un pasito más de lo que se ha conseguido. Y yo creo que en eso tenemos que tener ese compromiso de trabajar
por la igualdad, por la violencia, por muchísimas cosas que creo que... Por la violencia no, por la lucha contra la violencia de Sí, género. sí, por supuesto. No, yo te Exacto. entendí. Sí, pero claro, mejor... porque una matizarlo, vez por si acaso, sí, porque sí, sabes que hay a veces gente que está buscando la vuelta a la tortilla, ¿no? Sí, sí. Ella quiso decir... Vamos a erradicar la por violencia de género. Contra la violencia machista. Bueno, erradicarla, ojalá que se pudiera, pero complicado, ¿no? Complicado. Partiendo de la base de Bueno, pero hay que trabajar los valores. Solo denuncian 2 de cada 10 mujeres que están siendo víctimas de violencia machista, bien física o psicológica, solo denuncian 2. Esas son las estadísticas de hace años que tú bien conoces, desde el Cabildo incluso, desde que estaba, por ejemplo, como coordinadora del área insular contra la violencia de género, una gran profesional de la psicología y una gran profesional de la lucha contra la violencia de género, como era Julieta Martín Sá, ¿no? 20%, lo dijo una vez ella aquí en una entrevista hace 7 u 8 años, y ese porcentaje solo de que 2 de cada 10 mujeres denuncian sigue siendo así. No ha aumentado el porcentaje de mujeres que denuncien, desgraciadamente. Bien lo decía Julieta, que hay que seguir trabajando en las políticas, no solo en la sensibilización y en el tema de los recursos, sino trabajar directamente también en todo lo que es la parte del agresor, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo y un trabajo también integral desde la educación, los valores. Hay mucho trabajo en esa área. Y que bueno, que se han conseguido grandes pasos, pero desde luego que falta mucho cada vez. Mira cómo hemos empezado este año, ¿no? Sí, y sobre todo en cuestión de 3-4 días hubo 3 asesinatos, incluso uno de ellos aquí en Adeje. Increíble. Cori, la valoración de esta legislatura en comercio y turismo del Ayuntamiento de Icó, ahora mismo el alcalde está en la Fitur, hoy lo entrevistaba, ayer también en unas entrevistas concertadas, en relación ayer con la presentación del proyecto de realidad virtual aumentada en cuanto a la tradición de las tablas, hoy que recibía el alcalde el reconocimiento, el galardón a Pueblo Mágico de España de este año 23, dentro de esa Asociación de Pueblos Mágicos de España. Yo emitía un programa especial en directo el día 30 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento sobre comercio y turismo. Y bueno, además del alcalde habló también el concejal de Icotesa, Tomás Luis, y el técnico de Icotesa, Rubén Borges. Me hablaban de cosas de comercio que yo desconocía y que me parecen muy positivas, como el hecho de que anualmente se reciben una media de 1 millón de visitantes turistas a Icó, con esos guías, esos turoperadores, etcétera, que el comercio en las visitas guiadas, en fin, hay un momento en que los guías sueltan, entre comillas, a los turistas y les dicen, miren ustedes, dentro de 45 minutos en la guagua, que está en tal sitio aparcada. Pero en estos 45 minutos ustedes pueden hacer lo que quieran. Ya hemos ido a ver guiadamente, pues, Parque del Drago, esto, lo otro, lo demás allá. Y eso se producía, decía tanto Tomás como Rubén, pues se suele producir a la 1:15. Y a esa hora cierran los comercios. Se les ha dicho a los comerciantes, incluso con lo de los domingos feriados, que es una buena iniciativa que ahora mismo solo se está desarrollando en la plaza de Lorenzo Cáceres, porque el alcalde invitaba a los comerciantes cuando ponía esto en marcha en septiembre, pero no están abriendo los comercios los domingos ni los sábados por la tarde. Y yo tengo una lucha contra eso. Yo sé que ustedes, los políticos, no se meten con los comercios en cuanto a que tienen que ponerse las pilas, porque parece que eso resta votos, ¿no? Pero yo no, como yo no soy político y no cojo votos, pues yo sí lo digo. Yo creo que un comercio histórico, importantísimo como el de Icó, que tuvo esa prebenda real a principios del siglo pasado con el rey Alfonso XIII para los domingos feriados, que ahora como objeto de marketing lo saca el actual mandatario acertadamente desde mi punto de vista, y hacen la Plaza de Lorenzo Cáceres los domingos, incluso ampliando la hora a sábado. Bueno, pues van artesanos, van algunos pequeños comerciantes de dulces y todo esto, pero los comerciantes de la calle San Agustín y San Sebastián no abren los domingos y siguen sin abrir. En definitiva, para no enrollarme, que si no me puedo parecer a algunos que pretenden o algunas que pretenden ser
ejercer el periodismo y, bueno, están un poco descaminados. En definitiva, el comerciante debe desde mi punto de vista, tener más iniciativa propia, ser más valiente a la hora de intentar competir con las grandes superficies y con el centro comercial, no competir con el centro comercial La Magalona, pero que sí se está poniendo las pilas, sobre todo ahora con su nueva dirección de una empresa, de un importante empresario que, en fin, que tiene franquicias, como es Amida Chit. Y el comerciante Dicó, yo creo que tiene herramientas de marketing que le proporciona el ayuntamiento, el actual grupo de gobierno, y el anterior, si me apuras, claro que sí, de cualquier color político, pero en este caso de este color político de Coalición Canaria, y que no las está aprovechando el comerciante. Porque cuando daba el ejemplo, cierran a la 1:15 y los turistas, un grupo de 80 a 100 turistas se queda de 1:15 a 2 esperando que la guagua se vaya, con los comercios cerrados, ¿y ahora dónde voy? Si tuvieran los comercios abiertos, pues irían a comprar. Es un ejemplo. Y entonces yo te hago la pregunta, tu valoración de la política de comercio y de turismo, también con la promoción turística que se está llevando a cabo, etcétera, del grupo de gobierno actual. Vale, como mismo en el anterior te dije, oye, ¿se puede hacer más? En este caso, en la política de comercio, no sé, diría que la valoro en negativo. ¿En negativo? Sí, yo creo que es cuestión de... ¿Pero valoras en negativo a los comerciantes? La política de gestión comercial. ¿Pero de los propios comerciantes o del gobierno municipal? Del gobierno municipal. Y los comerciantes lo valoras muy bien. Yo no he entrado a valorarlo, ¿no? Porque luego después también es verdad... No los valores porque pierdes votos ahí. No, sinceramente no. No, en serio, o sea, los comerciantes, yo es que lo entiendo. Además, yo llegué a perder incluso anunciantes en el año, hace 10 o 12 años, cuando me metí en un charco, del que no me arrepiento, que era el por qué se tenía que abrir al tráfico la calle de San Agustín. De eso me acuerdo yo. ¿Te acuerdas? Que lo dije en varias tertulias y bueno, yo tenía en aquel momento pocos anunciantes, estábamos empezando, etcétera. Perdón, menos gastos fijos que ahora, por supuesto. Y bueno, habían 7, 8 anunciantes que eran comercios Dicó y yo los perdía todos. Incluso algunos de ellos con amistad personal, ¿no? Alguna empresaria. Porque decía, ¿por qué te metes tú en ese charco cuando que los coches pasen por la calle San Agustín? Es maravilloso, porque nos ven y tal. Pues, las calles peatonales, ¿no? La laguna, la Rotava. Aquí el comerciante eso no lo entiende, pero son maravillosos, yo los quiero mucho. Sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Y yo creo que amor no quita conocimiento y en definitiva creo que desde mi modesta opinión, que puede ser muy, además de modesta, a lo mejor no es que entiendo de eso, ellos entienden más que yo, pero creo que se deben de poner las pilas. Mira, perdón, me callo. No, vamos a ver, he dicho, o sea, valoración de lo que es la política comercial, yo digo en negativo, porque cuando me estabas diciendo, no, del gobierno o de los comerciantes, sin entrar a valorar uno ni otro, porque era lo que te voy a especificar ahora, ¿no? Tú dices, vale, hay herramientas, están las políticas de marketing que puede ofrecer el ayuntamiento, que se trabajan desde otras asociaciones como AFEDE, que el Cabildo ¿no? proporciona diferentes subvenciones incluso al gobierno en el que puede trabajar las políticas, o sea, ¿no? Por otro lado, tenemos a los y las pues comerciantes que te plantean, ¿no? Bueno, la necesidad, tú has planteado un tema concreto que es el horario, el cierre, por qué no se ponen las pilas y demás. No, el que no aprovechen el turismo que viene a ICO, que son más de 1 millón de visitantes al año y unos cuantos al mes, si hacemos la división entre 12, 1 millón entre 12, y que se encuentren en determinados horarios con que los guías ya les dicen, mire, pueden hacer a ustedes un paseo libre, y ese paseo coincide porque es una realidad, 1:15 de la tarde, cuando los comerciantes podrían cerrar a las 2 o 2:30, en vez de abrir a las 4, abrir a las 5, simplemente poniéndose de acuerdo, y se encuentran esos turistas con los comercios cerrados. ¿Dónde se van? A la Magalona. Por ejemplo. Entonces al final tú dices, no, volvemos otra vez a, oye, políticas de diálogo, es lo que te transmite el comerciante, es lo que te dicen de lo que es la gestión, ¿no? Planteas lo que es.
la campaña de Navidad o las distintas campañas que se hacen no se hacen conjuntamente. A lo mejor es por ahí donde está el tema, ¿no? Sí hay comerciantes que se quejan y no participan o no entran en el tema del horario y demás. Oye, yo creo que hay unas cuestiones, hay una zona comercial abierta, hay que trabajar en conjunto, pero es que a lo mejor ahí es donde está el problema. Lo que no se puede hacer es hacerse el sorteo que eso es ahora todos los comerciantes te lo transmiten, ¿no? El sorteo de la campaña Navidad. Que se hizo retrasada 7 días más tarde y que algunos comerciantes todavía habían ido a recoger las papeletas. Que leí algo de eso. Sí, eso debo, en todo caso. Entonces, al final, te lo pongo como un ejemplo, porque no es para... dice, oye, estamos hablando de una política de actuación consensuada, estamos hablando, está sumando por ICO, ¿qué papel está jugando? Que muchos te dicen que, bueno, unos sí, otros no. Sumando por ICO, el colectivo es Sumando por ICO, ¿te refieres? Sí, o sea que... Bueno, yo estuve en ese colectivo y, sinceramente, deja bastante que desear. Entonces... No, nació con mucha fuerza y tal, pero... Hay que trabajar todas esas cosas. No hubo valentía para afrontar ciertos, incluso diálogos y ciertas reuniones con el grupo de gobierno, que incluso no era este, sino el anterior del cuatripartito y el anterior de Francia entre el 15 y el 17. No vi ninguna diferencia con lo que hacía Pimeco o con lo que hizo en su día FAUCA, la asociación esta que presidió Cristina Abas Hamid a nivel insular, y aquí Nicó Cristina de número 1. Exacto. Por eso te digo que siempre es ICO, el centro neurálgico de la zona comercial, y de repente tú ves que más locales que supone se alquila, entonces al final tú dices, bueno, ¿dónde están las medidas? Si resulta que dice, oye, el precio del alquiler es el que es, pues a lo mejor... Que debería ser menor, ¿no? Que debería ser menor. Porque, bueno, yo sé que no se puede intervenir en los precios de los alquileres, menos desde un ayuntamiento, pero también entiendo que hay propietarios y propietarias de locales comerciales en la zona comercial abierta de ICO que tienen alquileres prohibitivos y abusivos, desde mi punto de vista. Vale, entonces, en ese sentido, como no puedes hacer esa intervención en la parte privada, porque evidentemente así el planteamiento y se ha hecho en otros municipios, está el tema de los bonos consumo, el tema de las ayudas de alquiler, hay otras cuestiones que te ayudan a dinamizar como medidas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero que tendría que consensuarse y trabajarse en ese sentido, y es lo que te dicen ellos que no, eso creo que es mucho más claro. Y también el llegar a acuerdos, o sea, tú dices, no solo el tema de los horarios, a lo mejor también con los turoperadores, porque a lo mejor los dejan esperando en ese horario, no lo sé, o sea, yo creo que se puede llegar a distintos consensos, ¿no? Y yo lo he hablado. Cambiar el horario, dices tú, sí, por ejemplo, o sea, cuando los dejan libres. Puede ser, o sea, no sé. Es una... Oye, se nos ha acabado el tiempo. Quiero preguntarte dos cosas más, y por supuesto va a haber fechas venideras, claro. Sí. Cuando ya tengas también un programa más perfilado, etcétera. Claro, porque ahora mismo... Pero sí que quiero preguntarte, Cori, ¿hay un móvil ahí sonando? ¿Es el tuyo? No. Pues lo tocaste y se cayó. No. Sobre dos cosas rápidas. Te pido brevedad. ¿Cómo te acogieron en el Partido Popular en ICO? Conociendo a Isabel García, de la cual me enorgullezco de tener amistad personal, entiendo que te han acogido muy bien. Y no te voy a preguntar lo del principio, de por qué llegaste al Partido Popular y todo esto, que ya te lo han preguntado, sino cómo te acogieron, cómo te sentiste allí cuando entraste a esa sede y cómo te encuentras ahora mismo. Bueno, la verdad que bastante bien. ¿Te encuentras líder como candidata a la alcaldía o te encuentras intervenida? No, para nada, o sea, de verdad que... No, en serio. Yo creo, y de hecho fue por la selección de decir, oye, este es la mejor opción que tenemos el grupo de personas que pues me apoyaban en ese momento y en este momento para liderar una opción política, y se decidió por el Partido Popular, fue porque precisamente Isabel García decía, oye, podemos llegar a unos acuerdos, y la verdad que ha sido muy interesante esas primeras reuniones, los primeros encuentros, y la verdad que muy bien. Uh-huh. Y del liderazgo también, porque al final
Yo al principio, ¿no? Tú dices, bueno, pues al final, ¿no? Ver un poco, al principio y al final, ¿no? De ver cómo llegar a un sitio, un grupo que ya está hecho, unas políticas que están establecidas, y la verdad es que estamos trabajando muchísimo, o sea, dialogando propuestas y visitando a las personas y una pregunta colectivos. también que te quiero hacer, ¿Corillanes es de derecha? Yo me ubico, desde siempre lo he sido, más de centro, y cuando estaba en Coalición Canaria, yo me afilié justo en ATI cuando se produjo la fusión y todas estas cosas, pero yo me ubico en el centro derecha, más que en el centro izquierda. Por supuestísimo. Más bien en las cuestiones de las gestiones de las políticas públicas, ¿no? En la gestión. Porque hoy en día, y eso lo hablaba con la persona que encontré en el vestíbulo, que decía, oye, ¿cómo ha cambiado muchas veces las ideologías, ¿no? Cómo en la sociedad hay muchos partidos de izquierdas o de derechas que han ido modificando esas ideologías o que no, a niveles generales, ¿no? Yo creo en las personas. Exacto, y incluso hay políticos y políticas de izquierda que hacen más política de derechas que otra cosa y viceversa. Y creo que en la política... Por lo menos en lo local. Exacto. En lo autonómico y en lo nacional es la historia con la que estaba hoy en la tertulia con Javier. Exacto, ¿no? Y la política local yo creo que está por encima de todo eso, y ahí es un poco donde me situé, y bueno, pues la verdad que muy ilusionada con un proyecto que estamos construyendo. Me gustaría en la próxima poder no solo hacer un balance general como que se ha hecho hoy, sino el poder... No, ya entraremos en detalle. Sí. Y la última pregunta también, esta tiene un poco de enjundia. Vamos a un hipotético futurible. Imagínate que hay un acuerdo de gobierno Coalición Canaria-Partido Popular para el gobierno de Canarias, suponiendo que ganaran las elecciones en mayo, uno de los dos partidos, bien Manolo Domínguez, bien Fernando Clavijo, candidatos a la presidencia, hacen un pacto a nivel de gobierno de Canarias. Hay otro pacto similar en Cabildo, Coalición Canaria, con Rosa Dávila, con PP, con López, Afonso, y le obligan a los ayuntamientos una cascadita. Sí. Y la cascadita sería Coalición Canaria, Partido Popular en ICO. Y Corillanes pactaría a pie juntillas, ¿no, verdad? Mira, con Francis González. Yo no tengo, escúchame una cosa, yo no tengo ningún problema en pactar con Coalición Canaria. Yo el pacto actualmente ahora mismo lo tengo con los vecinos, pero digo, llegado a ese caso, ¿qué es lo que decida? ¿No? El mapa electoral. Y que decida el Partido Popular, que decida Corillanes, tienes que pactar con Francis González. Yo pactaré siempre que sea lo mejor para los intereses de los ciudadanos. O sea, que pactarías con Francis González perfectamente, llegado a ese caso. Pactaría con Coalición Canaria. Vale, pero obviamente Francis González es el candidato a la alcaldía y el actual alcalde. Pactarías entonces con Coalición Canaria, estando Francis González, o bien tú por delante de él o él por delante de ti en el número de concejales. Yo creo que es una cuestión de ver, sinceramente, lo que sea mejor para los y las ciudadanas de ICO, ciudadanos y ciudadanas de ICO. Sinceramente, ver si ahora mismo el liderazgo en general o las propuestas no son las que uno comparte, pues a lo mejor cuando llegan a pactos pues no son los apropiados, por mucha cascadita que pueda aparecer. Y si no hubiera cascada, ¿pactarías en ese caso en Coalición Canaria si te ofreciera y no tuvieras obligación de cascada? Yo insisto, yo creo que lo más importante es que se resuelvan los problemas de las personas de Ico de los Vinos, lo mejor que sea para las personas que viven en Ico de los Vinos, e incluso si hay que quedarse en la oposición y apoyando minorías. Yo creo que esto, hasta que no pase el 28 de mayo y podamos ver qué es lo que decide la ciudadanía, efectivamente nosotros vamos con toda una ilusión para ganar las próximas elecciones del 2023, y en función de donde nos pongan los ciudadanos ya se vería, pero yo creo que siempre tiene que ir el pacto en función de los acuerdos programáticos que sean lo mejor. Pues Corillanes, yo te agradezco que hayas venido a esta entrevista, por supuesto, a tumba abierta, como siempre has venido en todas tus etapas políticas y personales.
y la valentía que has tenido a responder a preguntas que incluso, bueno, han sido, a lo mejor te hayan podido resultar un tanto incómodas como esta última. No, para nada. Pero yo, conociéndote, creo que no. No, muchas gracias. Estaremos en fechas venideras entrevistándote más a ti y a los demás candidatos. La próxima semana tendremos a David Alonso del Partido Socialista, ya estuvo Javier Sierra, el alcalde como alcalde y también estará en su momento como candidato, por supuesto. Y creo que no me escapa nadie, ¿no? Me he escuchado, no sé si tú, que va a haber un candidato por Vox en ICOD a la alcaldía. Se escucha. Yo no te voy a preguntar si tú consiguieras 10 concejales y te faltara uno y hubiera un concejal de Vox y fueras a pactar con él. Mira, ¿Me aplicarías la misma respuesta de ahora con Coalición Canaria? ¿Pactarías con Vox? Yo aplicaría la misma respuesta, siempre pendiente de lo que son los ciudadanos, pero sí que es verdad, o sea, vamos a ver, pero vamos a buscar la lógica de muchas cosas. Cuando tú planteas claro, déjalo estar. Vamos a buscar la lógica. Déjalo estar. Porque bueno, en la lógica democrática. Cori, sí. Estaremos en contacto. ¿Tú crees que los acuerdos programáticos hay cosas que se pueden llegar y a lo mejor hay cosas que no? Está clarísimo, ¿no? Con Vox también, claro. Están en la democracia. Bueno. Me callo. Narciso Ramos se calla. No se puede utilizar la democracia para después intentar recortar la democracia. Exactamente. Nos vamos.